Hola chicos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hallar el perímetro y el área de figuras planas, ¿vale? Bien, en primer lugar vamos a conocer lo que es el perímetro. A ver, el perímetro de una figura, vamos a ver, el perímetro, ¿vale? El perímetro de una figura consiste en la suma de todos los lados, ¿vale? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, imaginar un rectángulo, ¿vale? Donde esto vale 4 centímetros y esto vale 2 centímetros, ¿cuál sería su perímetro? Pues el perímetro sería la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado, ¿vale? 4 más 2 más 4 más 2, ¿vale? Es decir, 12 centímetros. Las unidades son súper importantes. Como aquí estamos sumando longitudes, la unidad es elevado a 1, ¿vale? 12 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, y así con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, si tengo, ¿vale? A ver, esta figura que es irregular, ¿vale? Es decir, es irregular porque cada lado mide una medida, ¿de acuerdo? Imaginar, esto mide 6, esto mide 5, esto mide 1, ¿vale? Y esto mide, por ejemplo, 8. ¿Cuál sería el perímetro de esta figura? Pues la suma de todos los lados. 6 más 5 más 1 más 8. 11, 12 más 8, 20. ¿De acuerdo? Y este sería el perímetro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, con esto era lo que me refería al perímetro de cualquier figura plana. ¿Qué pasa con el área? El área ya no es, digamos, como lo que rodea a la figura, ¿vale? Como en contorno, sino el área es toda la superficie, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en una habitación, ¿cuál sería el área? Sería todo lo que ocupa esa habitación, toda la superficie, ¿de acuerdo? Pero la superficie plana, es decir, el terreno que tenemos. Entonces, hay distintas figuras planas. Lo que vamos a conocer es el área de cada una de ellas. Vamos a empezar por el área del cuadrado, ¿de acuerdo? Primero, cuadrado. El área de un cuadrado, ¿vale? Son todos los lados iguales, ¿de acuerdo? Entonces el área es lado por lado, ¿vale? Es decir, lado al cuadrado. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4 centímetros al cuadrado. En el caso de que fuera centímetros las unidades, ¿vale? Me refiero a la medida de cada lado estuvieran centímetros, el área serían centímetros al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, el área de todas las figuras, para calcular cualquier superficie, se mide en unidades al cuadrado, ¿de acuerdo? La segunda figura que estudiaremos es el triángulo, ¿de acuerdo? Triángulo, vale. Esto de aquí es la altura, esto de aquí es la base y el área sería base por altura entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que la base vale 4 y la altura vale 3. Pues, ¿cuál sería el área? 4 por 3 entre 2, 6 centímetros al cuadrado, ¿vale? ¿Qué caso nos pueden poner cuando nos preguntan un triángulo? Pues, por ejemplo, nos pueden decir, a ver, un ejemplo es que nos puedan decir, calcula el área de un triángulo equilátero, ¿vale? De un triángulo equilátero, cuyo lado vale, por ejemplo, pues no sé, 4 centímetros. Si es equilátero, quiere decir que los tres lados valen 4, ¿de acuerdo? Entonces, al calcular su área, sería base por altura entre 2. La base la tenemos, que es 4. Pero la altura no son los lados inclinados, ¿vale? La altura de un triángulo siempre es desde el vértice hasta la mitad de un lado. Esto es la altura. Entonces, tendríamos que calcular la altura del triángulo. ¿Cómo calculamos esta altura?
aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Vale? No sé si lo conocéis, imagino que sí, porque se dan todos los cursos de la secundaria, ¿vale? El teorema de Pitágoras únicamente se aplica a triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo recto, si no, no se podría aplicar, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Entonces, centrándonos en el ejercicio, tenemos que este ladito de aquí vale la mitad de 4, que son 2. La altura no lo sabemos y la hipotenusa vale 4, ¿vale? Aplicando Pitágoras nos queda 4 al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? 16 menos 4, la raíz es igual a la altura, ¿vale? La raíz de 12 es igual a la altura. Ya tenemos hallada la altura. Y ahora ya lo ponemos 4 raíz de 12 partido 2. Esto me queda 2 raíz de 12 centímetros al cuadrado. Entonces, este sería el resultado del área de un triángulo, ¿de acuerdo? Estos son los posibles casos que nos pueden preguntar en cuanto al área de un triángulo, ¿vale? Bueno, de un triángulo de cualquier figura, pero siempre que nos encontremos un triángulo rectángulo, para calcular cualquier posible lado, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. Eso es el área de un triángulo, ¿vale? ¿Qué más nos pueden preguntar? El área de un paralelogramo. ¿Vale? El paralelogramo es una figura cuyos lados son iguales 2 a 2. Este es igual a este y este es igual a este, ¿de acuerdo? Entonces, el área es base por altura. Ojo, la altura es esto de aquí, ¿de acuerdo? Lo que va desde un vértice hasta el lado opuesto. Esto de aquí sería la altura, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, si la altura vale, o sea, si la base vale 8 y la altura vale 6, pues el área sería 6 por 8, pues 48 centímetros al cuadrado. Yo estoy poniendo las unidades en centímetros, pero os pueden dar en otras unidades, en metros, en decímetros, en kilómetros, ¿de acuerdo? Bien, otra figura que nos pueden dar es el rectángulo, ¿de acuerdo? El rectángulo, esto sería la base y esto sería la altura. ¿Cuál sería el área? Base por altura, ¿de acuerdo? Pues si la base vale 6 y la altura vale 1, pues entonces el área sería 6 por 1, 6. ¿De acuerdo? Ya veis que es muy sencillo. Bien. La siguiente figura que nos pueden dar es un rombo. ¿Vale? Un rombo tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Cuál es el área? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, la diagonal mayor, pues es este segmento de aquí. La diagonal menor, este segmento de aquí. Y dividirlo entre 2. ¿Vale? En este caso hay veces que nos pueden dar la diagonal menor o nos pueden dar la mitad de un lado y tenemos que hallar todo el lado, ¿de acuerdo? Es decir, aquí con el rombo sí que pueden jugar más. Pero ya os digo, con el teorema de Pitágoras es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces imaginar que nos dicen la diagonal vale 8 y la diagonal menor vale 7, por ejemplo. Pues sería 8 por 7 partido 2. 56 entre 2... a 28 centímetros al cuadrado, ¿vale? Bien, aquí por ejemplo para calcular el perímetro, imaginar si esto vale 8 y esto vale 7, nos faltaría para calcular el perímetro, nos falta la longitud de este lado, ¿de acuerdo? Para calcular el perímetro sería la suma de estos 4 lados. ¿Cómo podemos calcular la longitud de este lado? Si tenemos este y tenemos este, con el teorema de Pitágoras, recordarlo, ¿vale? Con el teorema de Pitágoras yo puedo calcular x.
¿Vale? Si por ejemplo la diagonal mayor vale 8, por tanto la mitad vale 4. Y si la diagonal menor vale 7, por tanto la mitad vale 3,5. Entonces, aplicando Pitágoras, ¿vale? Sería x al cuadrado es igual a 3,5 al cuadrado más 4 al cuadrado. X es la raíz de 3,5 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Y entonces lo que me diera sería lo que valdría este ladito de aquí, ¿vale? Al calcular el perímetro multiplicaríamos por 4. 4 por lo que vale ese lado. Y ya tendríamos el perímetro. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver el romboide. A ver, el romboide, ¿vale? Es muy parecido al paralelogramo, ¿de acuerdo? Entonces, el romboide, su área es la base por la altura, igualmente, ¿de acuerdo? Tiene ángulos iguales 2 a 2 y lados iguales 2 a 2, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos el trapecio, ¿vale? Esto sería la base menor, esto sería la base mayor y esto sería la altura. La altura nunca va a ser un lado inclinado, ¿de acuerdo? Siempre va a ser el segmento que va desde un vértice hasta el lado opuesto. El área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Por ejemplo, si nos dice que la base mayor es 8 y la menor es 6 y la altura es 4, tendríamos que el área es 8 más 6 entre 2 por 4, ¿de acuerdo? 14 entre 2 por 4, 7 por 4, 28. ¿Sí? Bien, esto sería el trapecio. Y por último veremos el círculo. El círculo hay una particularidad. Bueno, el área sería del círculo, lo que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia es el radio, ¿vale? Y todo, ¿vale? Si lo cogemos todo, sería el diámetro. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el área del círculo? Pi por el radio al cuadrado. Ojo, aquí, ¿vale? El perímetro es lo que denominamos longitud, cuya fórmula es 2pi por el radio. ¿Vale? Es decir, en el momento que nos den el radio podemos hallar tanto el área como el perímetro. 4pi sería el área y aquí sería 2 por pi por 2, 4 por pi. ¿De acuerdo? Recordad que pi es 3,14, ¿vale? Y con esto habríamos visto todas las figuras planas. En la descripción que os pongo del vídeo os he colgado una tablita donde podéis ver todas las figuras planas y su fórmula asociada, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.